Ahora vamos a hablar de la potencia, de cómo se analiza en ese caso, o sea, cómo la interpretación de la potencia completa trifásica, pero ahora en la carga en delta. Anteriormente se habló de carga en Y. Y obtuvimos una expresión y vamos acá a unas conclusiones generales de esto. Entonces hacemos la carga trifásica, pero en delta. La carga, como tal, aquí lo que me interesa es la carga como tal, cómo las expresiones de potencia para la carga en Y, en delta. La fuente, al final de cuentas, aquí pinto una fuente en Y, ¿sí? Pero da igual porque esté en delta, esté en Y, lo interesante es ver la fuente en Y, ¿sí? La fuente en Y y que de todas formas la idea es reflejar siempre los cálculos de potencia en el equivalente monofásico. Toda la cuestión arranca acá, ¿no? Aquí tenemos las corrientes de línea, ¿sí? Y aquí habrían unas tensiones también que serían las tensiones de línea, y que es la misma de la carga, entonces sería B sub AB, aquí tendríamos B sub BC, aquí tendríamos B sub CA, y la carga es balanceada, es decir que este Z, vamos a decir que Z, pues igual a un Z, un ángulo teta, ¿sí? Realmente voy a llamarlo un Z delta, ¿sí? Un Z delta, ¿sí? Y entonces, la definición general de la potencia es la siguiente, ¿no? Ya sabemos que la potencia trifásica, en el caso de la carga, es la suma de las tres potencias de fase, es decir, la potencia de cada una de esas impedancias, ¿sí? La potencia de cada una de esas impedancias. Llamando a estos nodos, voy a ponerle nombres A, B y C. Ya vemos las potencias de fase lo siguiente, sería SAB. SAB ¿cuál es la potencia de fase? La potencia que consume cada una de esas cargas, ¿sí? Cada una de ellas. Y esos índices es en función de donde están conectadas. Ahí B, que sería más SBC y más SCA, donde cada una de estas potencias son potencias monofásicas, ¿no? Cada una de esas potencias son potencias monofásicas o por fase. Pero esa es la expresión general, esa es la expresión general. Esa expresión es general y esa expresión general aplica para carga balanceada y desbalanceada. Pero entonces miremos a ver cómo se reduce esa ecuación en general, ¿sí? Independientemente de la configuración del sistema, que sea balanceado o desbalanceado. Pero entonces miremos a ver qué sucede en condiciones balanceadas. En condiciones balanceadas. Entonces, ¿cómo podemos calcular esas potencias? Esas potencias. Digamos que una alternativa podría decirse, por ejemplo, ese AB, una alternativa, ¿no? Podría decirse que sería, no sé, I sub AB, o bueno, empecemos por el orden de la tensión, el B sub AB por I sub AB conjugado, ¿sí? Conjugado. Y que de dónde sacó B suave y suave. Te recuerde que este B suave, que voy a pintar acá, pues la única información de tensión que yo tengo son las fuentes, ¿sí? Son las fuentes y las fuentes están en Y. Entonces, si yo aplico la formulita que la tensión de línea es raíz de 3 veces la de tensión de fase por uno, no sé, y voy a suponer una componente secuencia del problema, secuencia positiva, de 30 grados. Entonces, a partir de estas tensiones de las fuentes y aplicando esa fórmula, tendría B sub B, B sub B, C y sub C. Porque aquí como no hay impedancia de línea, entonces las tensiones de línea de la fuente son las mismas de carga, de lo contrario no. Sí, de lo contrario no. Quiere decir que, por ejemplo, si aquí yo pintara un punto A, el punto A y el punto A mayúscula sí son el mismo en este caso, porque no hay impedancia de línea. El punto A y el punto A mayúscula sí son el mismo, ¿sí? Pero me implicaría calcular las corrientes, y si yo conozco la impedancia, vamos a decir lo siguiente. Yo podría también decir en una de las versiones de la potencia, para la impedancia, que es la magnitud de la tensión al cuadrado, en ese caso B sub B al cuadrado, sobre el Z conjugado, que es lo mismo que decir entonces B sub A al cuadrado. El Z conjugado es la misma Z, o sea, el Z delta conjugado, la Z, pero si aquí el ángulo es positivo, aquí coloco que ángulo negativo, por lo que entonces SAB se termina dando B sub A al cuadrado, porque B sub A al cuadrado es un número, es una magnitud al cuadrado, sigue siendo un número, y el ángulo un número real es cero, entonces sería dividir las magnitudes y el ángulo resultante sería el de arriba que es cero menos teta, entonces quedaría ángulo teta. Con la misma lógica, es decir, yo puedo decir esto, que S sub BC, pues yo aplicando lo mismo, entonces sería la magnitud de S sub BC sobre Z delta, es decir, B sub BC al cuadrado, me daría B sub BC al cuadrado, sería B sub BC al cuadrado, dividido entre Z en ángulo menos teta, pero entonces vuelve y nos da eso dividido entre teta al ángulo menos teta, perdón, ángulo teta, ¿sí? Y de la misma lógica,
aplicando la misma lógica que en la otra fase, entonces lo mismo que decir que se suceda, ¿cierto? Que se suceda, ¿cierto? Es lo mismo que decir B sub c al cuadrado y entre z a un ángulo teta. Pero como el sistema es balanceado, pues nosotros ya sabemos que B sub AB, la magnitud de B sub AB, la magnitud de B sub BC y la magnitud de B sub CA son las mismas, que una tensión de línea. Son las mismas. ¿Y por qué las tres expresiones de potencia tienen el mismo denominador? El denominador es la impedancia de la fase, pero las tres son iguales porque es balanceado, entonces por eso usted ve el mismo denominador y inclusive el mismo ángulo. Entonces, para menos lo que está diciendo es que CAB es el mismo de S sub BC y es el mismo de S sub CA, que es una potencia monofásica. Entonces, para menos quiere decir que la potencia trifásica en la carga en delta la puedo ver como 3 veces la potencia monofásica. La puedo ver como 3 veces la potencia monofásica. Entonces, esta expresión de potencia en el Y también se aplica en el delta. O sea, la potencia trifásica siempre es 3 veces la monofásica. No importa que sea en Y o que sea en delta. Eso es lo que nos está queriendo decir ese resultado. Pero entonces, podemos decir que a su misma vez que la S trifásica en función de tensión y corriente sería 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase. Conjugado. Es lo mismo que decir 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase y el ángulo teta. Donde el ángulo teta, miren que el ángulo de la potencia compleja siempre es el mismo ángulo de una impedancia. Miren que ese teta coincide, el ángulo de la potencia coincide con el de la impedancia. ¿Sí? Esa inversión fase. Entonces, quiere decir que de manera general, siempre, 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 el ángulo de una potencia compleja es la resta de una tensión de fase menos la resta de una corriente de fase. No importa la configuración, no importa la configuración, siempre es esto. Ya sea para el Y o ya sea para el delta. Pero si yo quiero cambiar la expresión, esa expresión de acá, en función de los valores de línea, ¿quién sería? 3 veces, pero ojo, hay que saber interpretar esa ecuación. ¿Por qué? La cosa está en delta. Ah, entonces la tensión de fase es la misma tensión de línea. Y recuerden que la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase y que esta fórmula la puedo utilizar para cosas en delta. Entonces, si yo quiero hacer aparecer corriente de línea, entonces reemplazo esto por corriente de línea, dividido entre raíz de 3 a un ángulo teta. Si hubiera sido en Y, entonces la corriente de línea es la corriente de fase y la tensión de línea, de la tensión de fase, la aplicaría la formulita. Entonces, dependientemente de la conexión, hay que saber interpretar eso. Hay que saber interpretar esto, ¿no? Voy a colocar aquí un recorderis en el Y. Si yo aplicara o sea, en el Y también vimos esta fórmula, esa misma fórmula, tensión de fase por corriente de fase, ¿no? Pero entonces en el Y sería 3 veces y aquí la tensión de fase es la que voy a aplicar, que es la tensión de línea sobre raíz de 3 y la corriente de línea es la misma corriente de fase. Entonces miren que en el delta es la corriente que aparece dividida entre raíz de 3 y la tensión la que aparece dividida entre raíz de 3 al ángulo teta. Pero al final de cuentas, llegamos a la misma ecuación que es raíz de 3 veces B línea por Y línea al ángulo teta y raíz de 3 veces B línea por Y línea al ángulo teta. ¿Por qué? Porque tensión de línea y corriente de línea, el concepto es el mismo para el delta y para el Y. Para el delta y para el Y, ¿sí? Donde este teta sigue siendo la diferencia entre una tensión de fase y una corriente de fase. Eso es lo que hay que saber interpretar qué es fase para el delta y qué es una tensión de fase para el delta y qué es una corriente de fase para el delta y para el Y también, ¿no? Para el Y también. Y que recuerde usted que esta ecuación de acá no la puede ver así. Es decir, usted no puede decir que es raíz de 3 veces la tensión de línea fasorial por la corriente de línea conjugado. Eso aquí es un error. Tanto en el Y como en el delta usted no puede aplicar eso fasorialmente. ¿Por qué? Porque mire que la definición es una tensión de fase y una corriente de fase. Eso es línea y línea. No lo puede aplicar. Lo que sí puede aplicar es la versión magnitud. Quiere decir que la magnitud de la potencia compleja raíz de 3 veces tensión de línea, corriente de línea. Eso sí está bien. Si lo quiere en versión fasor, solo podría utilizar esa de arriba. Entonces, de manera general, es decir, que tanto para la carga en Y como para la carga en delta sucede lo siguiente. La potencia trifásica es 3 veces
la potencia monofásica, que también se puede expresar como 3 veces la tensión de fase, o la corriente de fase, y el ángulo debería ser teta, o raíz de 3 veces B de línea por I de línea al mismo ángulo teta. Esta ecuación aplica para los dos casos. Es decir, que esa ecuación, la expresión de esas expresiones de potencia son indiferentes de la conexión. Da igual que sea en y en delta, eso se cumple para los dos casos. Y miremos un momentico lo siguiente, y es que hay una curiosidad con respecto al triángulo de potencias. Si usted mira el triángulo de potencias por fase, miremos lo siguiente. Aquí tendríamos una P por fase, o sea, una P monofásica, y aquí tendríamos P trifásica, aquí tendríamos Q monofásica, y aquí tendríamos Q trifásica, y aquí tendríamos S monofásica, y aquí tendríamos S trifásica. Pero estos dos triángulos se hablan. ¿Por qué? ¿Cómo pasamos de aquí para acá? Multiplica cada lado del triángulo por 3 para pasar de monofásico a trifásico. ¿Qué le pasa? Ese es el triángulo de potencias por fase y este es el triángulo de potencias trifásico. ¿Cómo pasamos de aquí para acá? Multiplica cada lado por 3. O al revés, si quiere pasar de la potencia trifásica a la monofásica, ¿qué hay que hacer? Multiplicar cada ladito del triángulo por 1/3 o dividir entre 3. Es decir, cuando usted quiere pasar de trifásico a monofásico. Pero como es el mismo, como estamos haciendo el mismo producto en ambos lados, quiere decir que ese ángulo se mantiene en ambos lados. Inclusive desde aquí lo estamos viendo. Desde aquí lo estamos viendo. Entonces quiere decir que el ángulo de la potencia compleja monofásico y el trifásico es lo mismo. O sea, el ángulo de la potencia compleja por fase es el mismo trifásico, ¿sí? Entonces, pues el ángulo es el mismo, pues, y tiene sentido, ¿no? Porque si multiplicamos todo por lo mismo, pues se mantiene el ángulo. La única manera que no se mantuviera el ángulo es que esto lo multiplicó por 3, esto lo multiplicó por 2, no es todo el triángulo lo multipliqué por 3 para pasar acá, o todo el triángulo entre 3 para pasar acá. Entonces el ángulo teta es único, es el ángulo de la potencia compleja, no es que exista un ángulo de potencia monofásica, un ángulo de potencia trifásica, siempre y cuando eso sea balanceado. Desbalanceado sí cambia el concepto totalmente. Habrían tres potencias, o sea, las tres potencias por fase pueden dar totalmente diferentes, tanto en magnitud como fase, pero aquí cuando es balanceado es lo mismo para ambos lados. Entonces quiere decir que si usted quiere hablar de un factor de potencia acá, el factor de potencia, si usted lo mira acá, ese sería el coseno de teta, que es lo mismo que decir P mono sobre ese monofásico, le da exactamente lo mismo que lo haga con el triángulo de potencias trifásico. O sea, es decir, el resultado le da exactamente lo mismo. Y sencillo, aquí voy a reemplazar un poquito. Eso es lo mismo que decir 3 veces P mono sobre 3 veces ese mono. Entonces miren que se me cancela en 3. Entonces, quiere decir que solo existe un factor de potencia en la carga. Si usted tiene una carga trifásica, si usted tiene una carga trifásica, el factor de potencia, el factor de potencia es único. O sea, solamente existe un factor de potencia en la carga. Un solo factor de potencia. O sea, no existe un factor, o sea, un factor de potencia monofásico y un factor de potencia trifásico. No, eso no existe. Solo existe un único factor de potencia. Usted dice, no, el factor de potencia monofásico es 3 veces tres veces no, no, eso, no, esto es ángulo. Y el ángulo se mantiene. Entonces simplemente usted dice, no, el factor de potencia de la carga es tanto. Si me dicen que el factor de potencia de la carga es tanto, pues por ejemplo, me dicen, no, que el factor de potencia de la carga es 0,8. Eso quiere decir que teta es 36,87 grados. Entonces quiere decir que si, por ejemplo, la S monofásica, voy a poner un número, es 100 a este ángulo, pues la S trifásica, pues sería 3 veces la magnitud, pero el ángulo sigue siendo el mismo. O sea, no quiere decir que exista un factor, porque palabra más, palabra menos, el factor de potencia es el ángulo de la impedancia y pues cada impedancia tiene el mismo ángulo, ¿sí? Entonces no tiene mucho sentido que usted diga, no tiene mucho sentido que usted diga, pues,
Ah, no, que es que existen dos valores diferentes de factor de potencia. No, solamente el mismo triángulo de potencia, ¿sí? Es decir, que todas las ecuaciones del triángulo de potencias monofásicas son las mismas del trifásico. Todas las ecuaciones que son algunas desarrollo del triángulo de potencias son las mismas para ambos lados, ¿sí? Entonces, para más, para menos, entonces aquí, de manera general, podemos decir esas ecuaciones, esas ecuaciones, esas ecuaciones. Vamos a hacer un ejemplo simultáneo, es decir, o sea, estos ejemplos que son, tenemos un sistema, una carga en Y y una carga en delta, y vamos a calcular la potencia trifásica de ambas cargas, ¿sí? De ambas cargas, ¿sí? Y pues las tensiones vamos a suponerle igual, voy a decir, por ejemplo, que eso a n, ¿sí? Solamente sería 120 a 0 grados, 120, perdón, ese es su a n, es 120 a 0 grados. Voy a dejarlo así, voy a dejarlo así. Aquí tendríamos B sub dn y B sub cn. ¿Y por qué lo voy a dejar así? Porque no voy a mencionar una componente de secuencia. Aquí vamos a sacar muchas conclusiones de esto. Y queremos calcular la potencia trifásica a la carga, ¿sí? La potencia trifásica a la carga. Entonces la pregunta es, ya sabemos que de manera general, si el sistema es balanceado, como podemos ver en ambos casos, es que de manera general ya sabemos que, sí, perdón, de manera general, pues ya sabemos que la S trifásica es tres veces la S monofásica. Entonces podemos irnos al equivalente monofásico. Y el equivalente monofásico de cada una es como es. Aquí tendríamos fuente, una impedancia. Solamente hay una fuente y una impedancia. Y voy a utilizar el equivalente monofásico en la fase A, donde aquí tendríamos B sub a n, ¿cierto? Y aquí tendríamos, bueno, voy a dejar acá I sub A, y voy a copiar y pegar exactamente el mismo dibujo, pero para la carga en delta, simultáneos. Pero la diferencia es que aquí, como la carga está en Y, entonces dejo exactamente el mismo valor de impedancia 1 menos J3. Y acá, como la carga está en delta, entonces sería 3 más J6, dividido entre 3, lo cual resultaría dándome 1 más J2. Vamos a calcular la potencia de dos maneras diferentes en estos circuitos. Entonces, solamente para experimentar, vamos a calcular I sub A, ¿sí? Vamos a calcular I sub A. ¿Y sub A quién es en cada circuito? Entonces sería B sub N, que es 120 a 0 grados, dividido entre 1 menos J3. Van haciendo este cálculo. Y aquí sería B sub N, perdón, aquí sería I sub A, el mismo B sub N, es decir, 120 a 0 grados, dividido en este caso, entre 1 más J2. Y me expresan esta corriente de manera fasorial, o sea, magnitud y fase. Entonces, de aquí va a calcular la potencia monofásica en la fase A. Entonces, miren, S monofásica, partiendo de ese equivalente monofásico, tengo dos maneras de hacerlo. Voy a hacerlo de dos maneras diferentes rápidamente. Esa tensión de fase es la misma que estamos viendo acá, ¿no? Ah, bueno, pues no es necesario reflejarlo en el trifásico, sino acá. Es la tensión la misma que está acá en ambos casos. Entonces, una versión sería la magnitud de la tensión al cuadrado sobre el Z conjugado. Quiere decir que si en el punto de vista de cartesiana sería 1 más J3. Eso sería un valor de potencia. Y aquí el S monofásico, pues sería 220 al cuadrado dividido entre el conjugado, que sería 1 menos J2. Si quieren, me lo expresan de alguna de las dos maneras, pero también se podría calcular como la tensión, es decir, 120 a 0 grados, por la corriente conjugada, es decir, 37.9473, pero al conjugarlo sería entre menos 71.5650. Es decir, que aquí estamos utilizando la versión B por I conjugado, y aquí estamos utilizando la versión B cuadrado sobre Z conjugado, ¿sí? Y de su misma manera yo podría decir que ese monofásico acá, pues va a ser igual a ¿quién? Otra vez, 120 a 0 grados por la corriente conjugada, que en este caso sería 53.6656, y el ángulo conjugante de aquí pasaría a ser 63.4349. De las dos maneras nos tiene que dar
lo mismo. ¿Cuánto nos da la potencia? Solamente, miren, esa sería la potencia monofásica. La potencia monofásica. Si lo hacemos por este lado, si lo hacemos por ese lado, también nos tiene que dar exactamente, bueno, de pronto aquí por temas de decimales, nos podría tirar a dar un poquito diferente, ¿no? Nos podría tirar a dar un poquito diferente, ¿sí? Nos podría tirar a dar un poquito diferente, pero tendría que darnos exactamente lo mismo. Es decir, que si usted hace esa operación acá, es decir, los 120, ¿cierto? Multiplicado por 37.9473 y ese ángulo que está ahí de menos 71.565, digamos que nos intenta dar muy parecido. O sea, en ese caso, haciendo el cálculo, sería 1440.0026, perdón, menos J, ¿sí? Menos J, 4.319.995, perdón, 99508 volamperes. Dan muy parecido, simplemente por tema decimales. Si hubiéramos colocado todos los más decimales o el resultado exacto, o sea, nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Nos da lo mismo. O sea, aquí estamos comprobando que pues, por dos maneras diferentes nos da lo mismo. Aquí pasaría lo mismo, ¿no? Haciendo el cálculo, pues esto aproximadamente nos tendría que volver a dar los 2280. Aquí ya lo compramos con un solo cálculo, pues ya sabemos que nos tendría que dar lo mismo acá, ¿sí? Por los dos lados, porque son dos fórmulas son dos fórmulas diferentes, pero el resultado es el mismo. Es el mismo. Estamos calculando lo mismo, pero con dos fórmulas diferentes. Voy a seguir aquí en el Y para mostrar una cosita y lo siguiente. Esto aplica tanto para acá como para acá. ¿Qué pasa si he hecho el equivalente monofásico con la fase B? ¿Sí? Y yo digo lo siguiente. Voy a mostrarlo acá. La S monofásica sería entonces B sub Bn por I sub B conjugado. ¿Sí? Ya sabemos que si yo utilizo la versión de potencia, si yo utilizo la versión de potencia, B sub Bn, o sea, es decir, si yo utilizara esta versión, que sería B sub Bn al cuadrado, sobre 1 más J3, entonces miren que sería 120 al cuadrado, y entre 1 más J3. Ya con eso estamos demostrando que si en la fase A, con esta ecuación de acá, que es la misma que está acá, estamos demostrando que si yo utilizo el equivalente en la fase A o en la fase B, la potencia me está dando lo mismo. Por eso es que dice que la S trifásica es 3 veces la mono, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque me da lo mismo en la fase A, en la fase B, en la fase C. Entonces solamente calculo el área monofásico y la multiplico por 3. Incluso aquí se va a cumplir por lo siguiente, miren, sería 120 y podría ser menos o más, dependiendo de la componente de secuencia, ¿sí? Menos o más. Pero la corriente que sería 37.9473 y el ángulo que es menos 71.5650, le estoy poniendo igualito, ¿no? Lo estoy poniendo igualito. Y el mismo desfase que utiliza la tensión lo tienen que utilizar en la corriente porque es de 120 grados, el mismo desfase, ¿no? La componente de secuencia. Pero al conjugarlo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Que tendríamos menos 120 y aquí sería más 120. Entonces quiere decir que esos desfases se cancelan. O que si aquí es 120 y aquí es menos 120, esos desfases se cancelan. Entonces, entonces queda otra vez, es básicamente volvemos al mismo producto que está acá, o sea, volvemos a lo mismo que está acá. Entonces, para más, para menos, uno dice, oiga, pero si en el equivalente monofásico con la fase B, el ángulo, la tensión y la corriente son diferentes en la fase A, se mantiene, o sea, de todas formas me da la misma potencia. Porque aquí es claro que sí, aquí no está quedando claro que sí. Aquí no está quedando claro que sí. Pero aquí es donde de pronto uno no lo puede ver, aquí lo estamos demostrando. Oiga, no importa. Así el ángulo, la tensión y la corriente cambien, los dos cambian de la misma manera. O sea, es el mismo de fase para los dos. Si aquí le restó 120, aquí también le resta 120. Y al conjugarlo, pues, este de fase se iría, entonces nos queda el mismo de fase que anteriormente teníamos la fase A. Entonces, no importa la versión que usted utiliza de potencia, porque hay tres formas de calcular la potencia en la impedancia. En la fase A, en la fase B, no va a dar exactamente lo mismo, ya sea en el delta o ya sea en el Y. Y si usted quiere entonces la S trifásica, pues simplemente multiplíquela 3 veces por la S monofásica. Es decir, 3 veces por 1440 menos J, 320. ¿Sí? Que es básicamente lo mismo que decir 3 por 1440, que es 4320,
menos J, bueno, 4.320 por 3, que sería 12.960 volt ampere. Y si usted calcula el ángulo de acá, o sea, si usted esto lo pasa a fasor, el ángulo debería ser, bueno, el mismo ángulo de la impedancia, que es básicamente de 31.56. Corroboren que eso le va a dar así. Bueno, en ese caso menos 71, que es esa parte imaginaria. Y este fasor, el ángulo también es el mismo. ¿Por qué? Porque es que la potencia monofásica y la potencia trifásica tienen el mismo ángulo, no deberían por qué cambiarlo, acabamos de demostrar. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, de la misma manera podemos hacer lo mismo acá, que la S trifásica, pues simplemente sería 3 veces por 2.880 más J, 5.760. Y eso nos haría la S trifásica en la carga en delta. Y y para, digamos, finalizar aquí, una cuestión es la siguiente. Oiga, oiga, ¿cómo así? La carga estaba en delta y cuando hizo el equivalente monofásico, todo el mundo pasó a Y. Usted puede aplicar esto mismo, o sea, o sea, esta potencia me haría, o sea, este cálculo es correcto, oiga, esto está en delta, lo pasó a Y. O sea, esta potencia o sea, sí, sí es lo mismo que haberla visto en delta, para que lo entiendan mejor, miren esto. Esta sería la tensión de acá. Esa tensión de acá sería, voy a llamar aquí B sub B. Y la magnitud de esta tensión, ¿quién sería? Recuerde que la tensión de línea es raíz de 3 veces la T de fase. Entonces aquí en teoría sería raíz de 3 veces por 120, solamente la magnitud. Entonces, voy a colocarlo acá, desde el circuito trifásico, es decir, desde acá. La S monofásica la puedo calcular como ¿quién? Voy a aplicar la misma fórmula de acá, que es B cuadrado sobre Z. Y es la potencia por fase, es decir, de la de uno de esos, de uno de esos. La potencia por fase sería raíz de 3 por 120 al cuadrado y entre la Z conjugada. ¿Quién es la Z? O sea, aquí lo estoy viendo desde el circuito trifásico, entonces sería 3 menos J6. Y el resultado, bueno, nos va a dar lo siguiente: 2.880 más J, 5.760. Nos vuelve y nos va a dar lo mismo. O sea, quiere decir que si usted pasa esto al equivalente monofásico, la potencia monofásica le da exactamente lo mismo que verlo del trifásico. ¿Por qué? Porque es que la misma ecuación de entrada nos lo está diciendo. Oiga, la potencia trifásica es 3 veces la de monofásica. Eso es indiferente de la conexión. O sea, no desconfíe que porque yo pasé delta Y, oiga, esto está en Y, o sea, esto sí tiene sentido que yo declare esto como una potencia monofásica. Sí, sí tiene todo el sentido, porque mire que incluso lo estamos corroborando desde el delta, ¿sí? Que aquí la potencia monofásica del delta es la de esta impedancia. Y, o que cuando lo pase a Y, cuando transforme la impedancia en delta Y en el equivalente monofásico, el resultado me da, que aquí utilizo el equivalente monofásico, entonces potencia por fase, me va a dar lo mismo. O sea, no desconfíe de que, oigan, si no va a dar lo mismo, sí, si no va a dar lo mismo, si no va a dar lo mismo, sí, si no va a dar lo mismo, no me preocupe por eso. Si no va a dar exactamente lo mismo, sí, si no va a dar exactamente lo mismo. Entonces, o sea, no tendría sentido que el valor cambiara, ¿sí? No tendría sentido no, que cuando me dé el equivalente monofásico me da diferente. No, aquí me va a dar exactamente lo mismo. O sea, palabra más, palabra menos, usted puede calcular una potencia monofásica con el equivalente monofásico, ya sea que eso esté en Y o esté en delta. ¿Por qué? Porque esta ecuación es indiferente, quiere decir que le da igual, es indiferente, o sea, es indiferente, o mejor dicho, no importa, esa ecuación no le importa que la cosa esté en Y o en delta. No importa que la ecuación esté en Y o en delta. Para finalizar esta, simplemente ya sabemos que, por ejemplo, que aquí es la potencia trifásica. Voy a hacerlo en el Y. De aquí tendríamos una magnitud aproximadamente, bueno, si usted coloca 4.320 menos 12.960 ahí y le saca la magnitud a eso, o sea, si lo expresa fasorialmente, ese sería 13.661.04 y el ángulo pues menos 71.56. Esa es la S trifásica, como fasor. Entonces, digamos, desde el punto de vista del Y, ¿sí? Desde el punto de vista del Y, miren que voy a aplicar esto, que la S trifásica es raíz de 3 veces
B línea por I de línea. Que sería raíz de 3 veces la tensión de línea. ¿Cuánto es la tensión de línea? 120 raíz de 3. ¿Por qué? Porque estamos en el Y, en el Y, tensión de línea y tensión de fase se hablan con la ecuación. Multiplicado por la corriente de línea. Esa corriente que yo calculé es la misma corriente de línea. Entonces, por 37.9473 y o sea, la magnitud de la potencia trifásica, si usted hace este cálculo, estas operaciones nos vuelve y nos da. Es más, raíz de 3 con raíz de 3 sería 3 veces. Mire, 120 por 37, aquí ya está, entonces vuelve y nos da 13.601.04 volt ampere, ¿sí? Volt ampere. Y si lo hace exactamente lo mismo con el delta, vuelve y llega a lo mismo. Si lo hace exactamente con el delta, vuelve y llega a lo mismo. Simplemente lo voy a demostrar acá. Y es que en el delta, ¿quién sería? Ese trifásico no va a dar entonces raíz de 3 veces por B de línea. ¿Pero quién es B de línea? Raíz de 3 veces por 120, ¿sí? Por 120. ¿Y quién es la corriente de línea? La corriente de línea es la isola que calculamos, es decir, 53.6656. Y ese cálculo, bueno, ese cálculo sería entonces 3 veces por 120 por 53.6656, es decir, 19.319,6 volampere. Es exactamente lo mismo cuando usted pasa esto a fasor. Es decir, cuando usted pasa eso a fasor en 3 veces 2.880 más 5.760i, cuando usted lo pasa a fasor, esto acá da 19.319 a un ángulo de 63.4 grados, y esa es la S trifásica. Entonces mire que la formulita acá no da lo mismo. Es decir, que esa formulita acá, que es para calcular la potencia aparente, pues mire que funciona efectivamente, ¿sí? O sea, que con eso puedo también calcular la potencia aparente.